Tengan ustedes buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy bien. A ver, quedó pendiente del grupo número 2, lo que es la medicina forense, la exposición de Rojas, Baldión y de Quispe Díaz. A ver si están presentes en la plataforma. De una vez. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Para compartir pantalla, por favor. Ya, a ver, un segundo para habilitarlos. Ya están habilitados. Bien, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Fuerte y claro. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar con la exposición. Ya, correcto, puedes dar inicio. Bien. Buenas noches, doctor y compañeros presentes. En esta oportunidad les voy a hablar con respecto al capítulo 4, lo que es el profesional en la medicina forense. Bien, para ello debemos de saber quién es un médico forense. Este médico forense, pues es un médico quien ha cursado estudios de medicina, seguidamente se va a especializar en lo que es medicina legal y forense. Es por ello que este debe de estar capacitado para poder ofrecer sus conocimientos al servicio legal, suministrando así información médica. Asimismo, estos deben de cumplir determinadas funciones. Dentro de las funciones generales tenemos que el médico forense va a descubrir las posibles causas de muerte de una determinada persona fallecida. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de lograr establecer la causa de la muerte y esta a su vez fundamentar la forma de muerte. Estas funciones siempre van a estar ligadas a una investigación legal previa. Como funciones específicas, tenemos de que el médico forense deberá de investigar las circunstancias que rodean las muertes que van a caer bajo su jurisdicción. Asimismo, este deberá determinar la causa y forma de muerte mediante una necropsia. El médico forense también se deberá de trasladar a la escena del crimen, realizando así una investigación médica legal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ayudar a recopilar las primeras pruebas cuyo posterior análisis va a permitir encaminar y ampliar la investigación. Seguidamente también otra de las funciones que realiza el médico
es realizar las autopsias judiciales a fin de determinar la causa de la muerte. Pero para ello, este procedimiento debe estar constituido por una serie de pasos. Una de ellas es confirmar la identidad del individuo a través de la investigación, realizando así un estudio del historial médico del individuo, para que de esta manera se pueda determinar las condiciones de salud anterior a la muerte. A lo mejor la persona presentaba alguna enfermedad, entre otros. Asimismo, el médico también se va a trasladar a la escena de crimen, evaluando así todo tipo de evidencia que se pueda presentar en el lugar, pero para ello esta evidencia debe estar relacionada, ¿no?, con los hechos que acontecen en el lugar, además de escuchar las declaraciones de los testigos. El médico va a realizar la autopsia, determinando así los resultados verídicos de la muerte. Y a través, pues, de la intervención de este médico forense, es el que va a recoger y buscar evidencias de carácter médico en el cuerpo, ya que esto va a conllevar a dar un análisis de resultado más profundo, que va, pues, permitir dar una certeza con la autopsia, ¿no? Otra de las funciones también es que el médico forense va a brindar su valoración médica de las partes que han sufrido una agresión o un accidente. Posterior a eso, pues va a elaborar un informe pericial de interés para el juez en caso de solicitarlo en procesos judiciales, siendo así que su declaración médica legal será elemental para que se pueda brindar un veredicto final justo. El médico forense también debe de completar el certificado de defunción y reunir todas las conclusiones en un informe. Asimismo, este también va a intervenir examinando la apariencia externa del cuerpo. Asimismo, va a inspeccionar, ¿no?, los órganos, las tomas de muestras, ADN. Y por último, pues los médicos forenses también pueden testificar sobre sus conclusiones y opiniones en declaraciones y juicios penales. De esa manera, pues, no va a ayudar al juez instructor a que emita un veredicto final. También tenemos como requisitos, de acuerdo al reglamento del Servicio Médico Legal del Perú, aprobado por el Decreto Supremo número 0472-82, nos dice que en el artículo 9, que para ejercer... ¿Está abierto? No. Doctor, A ver, Carrillo, Janet, apaga tu audio. Ya, sí, perdón, doctor. ya, bien. De acuerdo a este reglamento del Servicio Médico Legal del Perú, son 3 los requisitos para que el médico legal ejerza este cargo, ¿no? Una de ellas es poseer el título de médico cirujano y ser colegiado. La otra es tener un mínimo de 3 años de ejercicio profesional. Y por último, haber efectuado un mínimo de 6 meses en la práctica en servicios de especialidad. Y como finalidad del servicio médico legal, pues, es colaborar dentro del ámbito de su especialidad con la administración ordinaria y privada, el Ministerio Público y las autoridades policiales, a través de exámenes periciales, informes y cualquier consulta de orden técnico que le fuera formulada por las autoridades competentes. Seguidamente tenemos al técnico forense. Pues este técnico forense es un profesional especializado en recopilar y analizar pruebas físicas relacionadas con la comisión de delitos, además de que este tiene también conocimientos en medicina legal. Este también trabaja en la morgue. Además que tiene esa capacidad, ¿no?, para desempeñar como ayudante y colaborador de médicos anátomos patólogos y médicos legistas. Esto también va a colaborar en la investigación de cadáver en una situación de muerte violenta. Las condiciones de trabajo y los horarios de estos técnicos forenses van a variar. Algunos principalmente trabajan en el laboratorio, pero es posible que, por ejemplo, necesiten estar disponibles día y noche para poder evaluar nuevas pruebas a medida que se presenten, ¿no?
lo que podría resultar en un turno nocturno. Y pues otros técnicos forenses también trabajan en el campo. Estos tienen que estar disponibles para poder ayudar con las investigaciones criminales a todas horas. Y algunos dividen pues sus tiempos entre el campo y el laboratorio. Los técnicos forenses no son solo un buen científico, sino que además también manejan lo que es la evidencia física y traza, dependiendo, ¿no?, de sus áreas de especialidad e interés. ¿Y qué es la evidencia física? Pues la evidencia física son indicios que se encuentran en la escena del crimen y que van a facilitar la información sobre el autor, el modus operandi y la víctima. Por ejemplo, las evidencias físicas son las huellas dactilares, las manchas, los vestigios, instrumentos, armas, residuos, entre otros. ¿Y qué es la evidencia traza? La evidencia traza son aquellos elementos materiales probatorios o evidencia física que por su cantidad, tamaño o naturaleza no son perceptibles a simple vista y que requieren de medios técnicos o tecnológicos para su observación. Estas son las evidencias más comunes recuperadas en la escena del crimen, que resultan de gran utilidad como elementos de orientación para el desarrollo del caso. Por ejemplo, las evidencias trazas, tenemos lo que es las luces ultravioleta, las lupas, los reactivos reveladores, las pinturas, las fibras textiles, los fragmentos de vidrio, etc. En la etapa de la investigación judicial, los elementos materiales probatorios y la evidencia física, al incorporarlos en el juicio oral, pues estas van a ser consideradas como una prueba real, aportando así información acerca de uno o varios aspectos estructurales de la identidad del acusado. De tal manera se podrá así determinar, ¿no?, podrá determinar el juez. Esto tiene como funciones: el técnico forense también va a comenzar a acudir al lugar de los hechos, recopilando así pruebas, y con la ayuda de una cámara irá recolectando fotografías, marcando cuidadosamente la evidencia antes de llevarla al laboratorio. Otra de las funciones que también realiza el técnico forense es recibir y preparar los cuerpos para las autopsias. También lo que hace este técnico forense es preparar el cuerpo para los servicios. Asimismo, también va a asistir, ¿no?, al médico forense en las autopsias. Y por último, pues también va a ayudar a recopilar lo que es las evidencias, pruebas. Eso sería todo de mi parte, doctor. ¿Va a continuar mi compañera? Doctor, buenas noches. Exactamente 10 minutos. 10 minutos. Ay, no creo que... No, de su compañera que acaba de exponer, ¿no? 10 minutos después. Ah, ya. Ahí, pues. Es que doctor, iba a pasar más de 10 minutos, creo. No, está bien. No, lo importante es que lleguen, ¿no? O pasen los 10 minutos. No hay ningún problema si pasan. El problema es cuando no llegan a los 10 minutos. Si pasan, mejor para ustedes, ¿no? Ay, es que el tema es un poquito amplio, pero por No, eso está le bien. decía. No, está bien, Ay, está bien. No, no hay ningún problema. El tiempo que tú requieras, expon nada más luz, ¿ya? Ya, doctor. Bien, doctor, compañeros todos, tengan ustedes buenas noches. En esta oportunidad yo les voy a explicar acerca del capítulo 5 sobre la necropsia. ¿Qué es la necropsia? Pues la necropsia es aquel examen o estudio anatomopatológico externo e interno que se realiza a un cadáver para poder determinar las causas de muerte. Va a tener como finalidad establecer la causa de muerte, va a establecer la circunstancia o el modo en que la persona ha muerto. También va a establecer el tiempo de muerte aproximado, de la persona, y también va a poder confirmar la identificación del cadáver. Esas son las principales finalidades de la necropsia. Ahora, según su historia, nos remontamos a la edad antigua, pues según historiadores nos dice que esta práctica de la necropsia nace con
un médico cirujano, un médico de gladiadores que era Galeno de Pergano, que era de Grecia, ¿no? Él le llamó bastante la atención sobre esta práctica, el cual empezó a practicar pues en animales como en monos, en cerdos, pero lamentablemente el Imperio Romano prohibió totalmente esta práctica, por lo que él no pudo desarrollar mucho. Para la Edad Media, esta se da pues unos 13 siglos después, ¿no? De Galeno de Pergano, y acá una figura importante que es el emperador segundo de Staufun, que él, no se dice que mandó a sacrificar a 2, 3 personas, pues solo para poder practicar la autopsia, ya que le llamaba mucho la atención de esta práctica. Y esto fue un suceso muy importante porque a partir de acá, para la Edad Media, se permite la necropsia, pero solo en aquellas muertes súbitas o muertes sospechosas. Para la edad, para la edad moderna, pues para el año 1536, el médico Andrés Vesalio da aportes significativos, el cual él, gracias a sus obras, él se considera como padre o fundador como de la autopsia moderna. Para la edad contemporánea, actualmente pues la autopsia ha evolucionado de forma considerable gracias a los grandes avances de la medicina. Si bien es cierto, ya no se desarrolla dentro de la anatomía, no, o sea, no se desarrolla por completo, sino que es más, está más dentro de la medicina legal, porque es un tipo de examen que va a poder ayudar a determinar las causas de por qué una persona ha muerto, ¿no? Necropsia o autopsia. Ahí puedes avanzar al siguiente diapo. En necropsia o autopsia. Quería llegar a este punto, porque estos dos términos son términos que se suelen confundir, ya que a la autopsia comúnmente se le conoce como aquel estudio o examen que se realiza a un cadáver para poder determinar las causas de la muerte, cuando el término correcto es necropsia. ¿Por qué? Porque como vemos acá, etimológicamente, autopsia proviene de autos, que es propio yo de uno mismo, y opsis vista. O sea, etimológicamente autopsia significa la acción de ver con los propios ojos. Y necropsia, que proviene del prefijo necros, que es cadáver, opsis, que es vista, el cual significa el examen de los cadáveres. Es por ello que el término correcto se debe utilizar es necropsia, aunque ambos términos son sinónimos, pero se debe utilizar necropsia porque en caso de reportes médicos o exámenes médicos legales, el término correcto que se utiliza es el término de necropsia. Existen, siguiente diaponaye, existen tipos de, se puede decir tipos de autopsia según el caso. Existe la autopsia anatomopatológica y la autopsia médico-legal. ¿Qué es la autopsia anatomopatológica? Pues como su nombre es un poco complicado, se le conoce con otros nombres como autopsia clínica, autopsia patológica o autopsia de hospital. Esta se da en caso haya una muerte sospechosa, por decir una muerte que tiene infecciones o tiene patologías, el cual puede proveer contagios, así como el COVID, ¿no? El que lo realiza es un médico especialista anatomopatólogo. Entonces, esto se va a dar en caso de estas muertes sospechosas, el cual va a haber nuevas variantes, si es que hay, ¿no? Si es que tiene riesgo de contagios. Pues lo que va a hacer el médico anatomopatólogo es que lo que tiene que ver es que no haya lesiones ni heridas o señales de una muerte violenta. En cuanto existan estas señales de una muerte violenta, va a ser de interés del Ministerio Público, el cual va a solicitar que se realice una autopsia médico-legal, ¿no? Existen 3 tipos de muertes violentas, pues la homicida, la suicida, la accidental. Una vez que existan esta figura, se va a realizar por un médico especialista, por un médico legal, el cual o la necropsia médico-legal, que se va a realizar el examen externo e interno de un cadáver, ¿no? El cual va a tener 3 puntos específicos: la causa de muerte, las circunstancias del cadáver o del deceso, y el estado del cadáver y la data de la muerte. ¿Qué es la data de la muerte? La muerte es el diagnóstico que va a dar el médico quien ha practicado la necropsia. Se da de 2 formas, que es el coronotanatodiagnóstico, el que va a determinar el tiempo de muerte
es decir, hace cuánto tiempo murió la persona, y el tanatodiagnóstico, el que lo va a determinar en cómo murió la persona. Entonces, para no salirnos del tema, sobre principales diferencias entre la autopsia médico-legal y la autopsia anatomopatológica, pues que la autopsia médico-legal, como mencionaba, va a establecer, bueno, esta se da en muertes violentas. Este va a ser a solicitud de la autoridad competente, no se requiere la autorización de los familiares. Esta va a establecer la forma de muerte, va a identificar cadáveres conocidos, y esto lo va a realizar un médico legista o un médico forense. En la autopsia anatomopatológica o la autopsia de hospital, esta va a establecer, bueno, acá, como mencionaba, esto se va a dar en caso de interés clínico o dudas. Va a ser a solicitud del médico tratante, acá sí es necesario el consentimiento de los familiares. Este va a establecer la correlación entre la historia clínica y los hallazgos de autopsia. Va a informar en caso de enfermedades contagiosas o hereditarias. Entonces, esto lo puede realizar un médico especialista, un médico anatomopatólogo, ¿no? Que no es el único que puede realizar este tipo de autopsia. La siguiente diapona ahí. Después de esto pasamos a las fases o etapas de la necropsia. Empezamos con el levantamiento del cadáver. El levantamiento del cadáver, pues, se puede decir que es aquella diligencia técnica más importante, es el inicio de una investigación criminal. Esto es muy importante porque depende de esta el éxito o el fracaso de una investigación. Los peritos especializados o los médicos especializados, quienes van a ir a la escena de crimen, ellos tienen que ser muy meticulosos, tienen que ser muy bastante eficientes con su trabajo, porque los elementos que van a recoger ellos va a ser muy importante, ¿no? Entonces van a recoger, por decir, huellas, manchas, diferentes indicios, ¿no? O evidencias. Después de esto vamos a pasar al examen interno y externo, que es el procedimiento. Bueno, acá en la preparación es la primera etapa donde se tienen todos los instrumentos necesarios para realizar la necropsia. Pues acá se tiene que tener una habitación ventilada, una habitación iluminada. Acá se tiene que tener, en caso, el historial clínico de la persona quien ha muerto, se tiene que tener una cámara fotográfica, o se tiene que tener aquellos elementos importantes, por decir, sus materiales, por decir, como el bisturí o aquellas sustancias, ¿no? El cual va a ser muy importante para la práctica de la necropsia. Después de esto se va a proceder a la descripción, que es la descripción que va a examinar detalladamente las prendas de vestir. Es decir, acá el médico especialista va a detallar por el tipo de prenda, la forma en cómo lo tenía puesta, si es que esto tiene rasgos, ¿no? O sea, el estado de la prenda, si estaba limpio o estaba sucio. Entonces, absolutamente todo va a consignar. Y entonces esto lo va a detallar y lo va a reportar. Después de esto se va a pasar, se va a quitar las prendas, se va a proceder a pesar el cadáver. Incluso se va, si es que tenía tatuajes, cicatrices, lesiones, heridas, ¿no? Absolutamente todo tiene que estar consignado. Entonces, acá, después de esto, se va a proceder a realizar el examen interno. Que acá empezamos con la incisión. ¿Qué es la incisión? Pues decir, es donde se va a abrir el cadáver. Se va a ver, se va a empezar a abrir el cadáver. Empezamos por el cráneo y luego luego se va a pasar a la apertura del tórax, del abdomen y de la pelvis. ¿Cómo se hace la incisión del cráneo? Pues lo que se va a hacer es un corte transversal izquierda a derecha, pues, sobre los mastoides que quedan por parte de acá, por el sentido, el cual se va a hacer un corte transversal con un bisturí, y de esta manera va a dejar expuesta la bóveda del cráneo, y esta se va a cortar con una sierra manual. Se me fue el internet. Ahí lo vuelvo a compartir. Ya.
Entonces, como mencionaba, pues una vez que se haga esta disección, se va a desprender la huella craneal y entonces de esta manera vamos a poder extraer el cerebro. Una vez que tengamos el cerebro, se va a proceder a describir y a pesar, y después de esto, pues no, todo tiene que ir consignado en un reporte y después de esto se va a cerrar la bóveda craneal y luego se va a saturar todo para poder seguir al siguiente paso, que es la apertura del tórax, del abdomen y de la pelvis. Aquí existen diversas incisiones, diversos tipos de incisiones. La más común es la incisión longitudinal. Este corte es el más frecuente utilizado, pues acá se va a empezar por la región submentoniana, que es justamente debajo de la barba y se va a seguir hasta la síntesis del pubis, ¿no? Que es toda la región abdominal, como acá está en la primera imagen, ¿no? Como vemos, el corte no solo es lineal, sino que va a tener una curva. Y esta pues es esta es la más común. A este tipo de técnica se le conoce como la técnica de Virchow, porque esta nos va a poder permitir extraer todos los órganos, o sea, extraer cada uno de todos los órganos internos, ¿no? Para su correcta evaluación. También existen incisiones quirúrgicas o estéticas, se les podría llamar, como vemos aquí en la imagen de la derecha, como la incisión en Y o en T. Pues esto se da en caso de que haya una herida notable por la parte de la garganta, ¿no? Entonces lo que se trata es evitar o alterar más o dañar esta herida que está por parte de la garganta o por parte del cuello, por lo que se va a realizar los demás tipos de incisiones, como vemos, la incisión en T o en Y. La incisión en Y, al cual pues de las clavículas, de ambas clavículas se va a realizar un corte diagonal hasta la parte del esternón, más o menos, y de ahí se va a realizar un corte longitudinal, ¿no? Y igual esto nos va a permitir ¿no? Poder extraer cada uno de los órganos. Y también, como vemos en la última imagen, vemos la incisión en forma de U, el cual, como vemos ahí, se va a empezar del hueco axilar izquierdo, va a bajar hasta la fosa ilíaca izquierda y después se va a realizar un corte transversal hasta la fosa ilíaca derecha y de ahí se termina pues en no, hasta el hueco axilar derecho, ¿no? Así como se ve ahí en la imagen. Igual, ¿no? Estos tipos de incisiones son más como incisiones quirúrgicas. A este tipo, pues, se le llama examen macroscópico o macro, porque nos va a poder permitir ver los órganos, ¿no? Vamos a poder analizar lo que vemos, es lo que se va a poder reportar, bueno, lo que ve el médico. Ahora existen también los microscópicos, es cuando se requiere el análisis de algún órgano interno en específico, el cual estos pues se va a llevar a aquellos laboratorios, por decir, a laboratorios químicos forenses o laboratorios biológicos forenses, dependiendo, ¿no? Dependiendo del caso, y se va a analizar cada órgano y se va a esperar el resultado de estos órganos para que el médico quien ha realizado la necropsia lo vaya a adjuntar en su diagnóstico final. Es acá donde pasamos pues a la elaboración de un reporte, que es la última fase, el cual en la elaboración del reporte es lo que mencionaba, ¿no? El comodata, el cual se va a determinar las causas de muerte y el tiempo aproximado en que la persona ha muerto. Esto es muy importante porque acá pues se va a confirmar o se va a descartar la hipótesis que se tenía el por qué la persona había fallecido. Pues acá se va a entregar todos los materiales de trabajo, por decir como los videos o las fotos, ¿no? Y no olvidar que una autopsia o necropsia es que se va a definir por la cobertura de tres cavidades, la craneal, la torácica y la abdominal, que incluye la ventral para el análisis de los órganos internos correspondientes. Eso es todo, doctor. Gracias. Doctor, voy a continuar yo. Antes de que prosigas, ¿enviaron ustedes el trabajo? ¿Lo remitieron al delegado? Esa es mi pregunta, porque no está en la bandeja el delegado. Sí, le hemos enviado, profesor. Sí, doctor, sí hemos enviado. Hace 3 semanas. ¿Lo remitieron al
Hace 3 semanas. Sí, Sí, cuando mis profesor. compañeros empezaron a exponer. Ya, ok. Bueno, quería saber eso, ¿no? Ya puedes continuar, Kennedy. Doctor, con respecto a un caso real de violación sexual a una persona, voy a comentar con respecto a un caso, ¿no?, de violación sexual, pero para ello antes debo indicar qué es un himen complaciente. El himen complaciente, pues, es aquel himen que se destiende sin dañarse durante la penetración al momento de la relación sexual, por lo que no quedan lesiones atribuibles al acto sexual. Siendo así que al momento de realizar un peritaje médico legal, esto va a impedir afirmar, ¿no?, pues, la existencia de la penetración total o parcial en el acto del denunciado. Bien. Voy a comentar con respecto a un caso real de violación sexual a una persona con incapacidad de resistir que se encuentra estipulado en el artículo 172 del Código Penal. El caso en concreto trata de una persona adulta de sexo femenino con retardo mental de identidad reservada que fue abusada sexualmente por una persona de sexo masculino. El hecho se suscitó en el distrito de Parcona en horas de la madrugada. Dicho lugar pues era de acceso público, por lo que los moradores del lugar que transitaban por ahí a esa hora observaron lo ocurrido, por lo que uno de ellos fue en busca de la hermana de la agraviada para darle de conocer lo que estaba sucediendo con su hermana. Siendo así que la hermana, fue testigo de que el acusado estaba totalmente desnudo manteniendo relaciones sexuales con su hermana, aprovechándose de su retardo mental leve que padecía esta. Seguidamente, pues, se le realizó, pues, ¿no?, un examen a la agraviada ante el médico legista en el aspecto físico, vaginal y contra natura, siendo así que un primer perito determinó que la agraviada no había sido ultrajada, sino que debido a que no tenía, pues, no, una desfloración en el himen, es decir, que no había una ruptura en la membrana menial durante el ingreso del miembro viril del procesado, pues, ¿no?, del acusado. Por lo tanto, el himen de la agraviada estaba íntegro, por lo que en este caso no se había consumado el delito de violación sexual. Ya posteriormente, el abogado, pues, no, de la parte agraviada solicitó que se realice un nuevo examen médico legal a la agraviada, siendo así que un segundo perito determinó que la agraviada sí había sido ultrajada vaginalmente, siendo así que el primer perito no se dio cuenta que la agraviada tenía el himen complaciente, o también llamado elástico. Es por ello que inicialmente, al ser evaluada esta, no presentaba signos de haber sido ultrajada. Después de concluido las investigaciones, ya pues no, el juzgado penal colegiado supraprovincial, zona sur de Ica, dispuso 20 años de pena privativa de libertad por el delito de violación sexual del procesado. Asimismo, una reparación civil por el principio del daño causado a la agraviada, la suma de 5.000 soles, de 500 soles, perdón, de 500 soles. Tiempo después, como producto de la violación sexual, la agraviada quedó en estado de gestación, por lo que el acusado se negó a ser, pues, no, el autor del embarazo, y es por ello que el juzgado penal colegiado dispuso que el procesado se realice el examen científico de ADN con el recién nacido, dando así que como resultado el 99.9% de probabilidad de paternidad, siendo así que el procesado es el padre biológico del menor, fijando así el juzgado penal colegiado un monto de pensiones devengadas en proporción al ingreso mensual del acusado. Es decir, que esta niña, pues no, como una forma de conclusión, esta menor, bueno, era una adulta que tenía retardo mental, que tenía el himen complaciente. Y pues que el primer perito no logró determinar eso, y por eso es que se le realizó un nuevo examen, y ya determinaron que esta señorita había tenido este himen complaciente. Y esto debido a que no había una ruptura de la membrana himenial al momento del ingreso del miembro viril. Es por eso que el primer perito determinó que no se había
no se había configurado lo que es el delito de violación sexual. Eso sería todo de mi parte, doctor. Bien. Como ya han expuesto todo, voy a proceder a formular las preguntas al grupo, ya para tal efecto. Iniciemos pues con Gutiérrez Quispe Nayeli, ¿no? Sí, doctor. A Bueno. ver, Nayeli. Para los grupos sucesivos, cuando remitan el trabajo que van a exponer, consignen pues el tema, ¿no? El tema. Si es medicina forense, ¿no? Técnica forense, el tema que corresponde. Casi todos han tratado, ¿no? Lo que es la necropsia, la autopsia, pero a ver, ¿quién es el padre de la medicina peruana? El padre de la medicina peruana, ¿no? Ustedes saben que los médicos, el médico cuando termina la carrera, ¿no? Juramenta, colegiatura, hay una juramentación hipocrática, ¿no? Realiza una juramentación hipocrática. ¿Qué significa esa juramentación hipocrática? Que tiene mucha relación en la defensa técnica que realizan los abogados defensores. Ha habido muchos casos que se han presentado, no solamente en lo que es malpraxis médica. A ver, Nayeli, te escuchamos. Doctor, la pregunta fue, ¿el padre de la medicina peruana o el padre de la medicina legal peruana? Cualquiera de las dos, ¿no? Porque el Cualquiera de las padre dos. de la medicina peruana es, pues, Daniel Alcides Carrión. Así es, así es. De la medicina Claro, peruana. Sí, sí. fue él que, si mal no Tiene recuerdo, una historia muy bonita, importante, ¿no? Que se debe conocer. A ver, ¿cuál es esa historia? ah, no recuerdo mucho la historia, doctor, pero sé que él se autoinyectó una posible cura para la viruela, si mal no recuerdo. Ujú. Algo está cerca, ¿no? Pero sí, efectivamente, él quiso experimentar, ¿no? En su propio cuerpo, cuáles eran esos síntomas que podía sentir, ¿no? Por eso que es considerado, pues, el padre de la medicina. Dime, en cuanto a la juramentación que hace, esa juramentación hipocrática, ¿qué significa? Ojo, es la relevancia de la pregunta para los casos del derecho, ¿no? Esa es la relevancia de la pregunta. A ver, ¿qué significa esa juramentación hipocrática que hace, no? Ah, A- la, a- ¿Tienes una idea o lo explico? a ver, ¿me lo podría decir otra vez, doctor? A ver si... Sí, la juramentación hipocrática que realizan los médicos cuando se colegian, ¿no? Tiene un significado especial y que abarca, pues, en la defensa de los abogados. Y siempre en los juicios orales, ¿no? Se toca ese punto y se dice, realizó usted una juramentación hipocrática. ¿Y qué pasó? No, no sabría decirle, doctor. Ya, a ver, entonces yo voy a explicar, no O, todo lo o puede... Sí. puede que sea o sea, un compromiso, o sea, para saber la verdad, pues aplicando los conocimientos que han adquirido dentro de su carrera profesional. Ya, a ver, es uno de los ítems, ¿no? Pero el más importante es que ellos no le debe de interesar el proceder, ¿no? Del sujeto o de la persona que van a atender, no importa que sea, pues, violador sexual, asesino, ¿me entiendes? Ellos están, por la posición del garante que tienen, cumplir con su función de qué, de salvarle la vida, ¿me entienden? Sin Ese es distinción el alguna. juramento hipocrático. Ellos no pueden estar con ese pensamiento, no, este es violador, este es un asesino, no, que muera. No, no, no. Ellos están fuera de ese ámbito. Ha habido casos
que no han sido atendidos, llevados pues por ese pensamiento y sin tener en consideración esa juramentación hipocrática que hace. Es ahí la importancia dentro del derecho, ¿no? A ver, desde el momento que hacen ya tienen pues la posición del garante, ¿no? Estaríamos en una omisión propia, una comisión por omisión, por no haber cumplido la labor, ¿no? Él está obligado por ley, ¿eh? A ver, ¿qué ocurre en las vías públicas? A veces un accidente de tránsito. Bueno, si nadie lo conoce que él es médico, bueno, podríamos llegar de repente a una omisión propia, ¿no? Pero si lo reconocen que él es médico, no, que tengo que trabajar, ¿sabes qué? Con la tienda otro médico, otro enfermero, pues me voy. No, sería, y muere la persona, omisión impropia, ¿no? O comisión por omisión, porque él tiene la posición del garante. O sea, no es tener una profesión, ¿no? Y decir que hacerse el disimulado. Tiene que de todas maneras, pues, ¿no? Ir a socorrer, a auxiliar, ¿no? Bien, Nayeli, a ver, ya contestaste, voy a pasar al siguiente de tus compañeros. A ver, tú eres el Gutiérrez Quispe, ¿no? Gutiérrez Quispe, Nayeli. Siempre tengo la hojita adicional, ya, porque a veces anoto, ¿no? Para que no se pierda, y esto lo guardo bajo 7 llaves, porque tiene que estar ahí para que no se pierdan las notas, siempre está guardado. A ver, continúo con Chamorro Hidalgo Boris. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Boris. A ver, el caso que planteaste, ¿no? Que dime los actos que fueron corroborados con la versión del taxista, ¿no? Esposo de un caso interesante, narraste, ¿sabes? Que tomé nota y escuché, fueron corroborados con lo de la autoría del fratricidio por celotipia. Sí, doctor, sí han sido corroborados justamente por la propia declaración, también por parte del imputado, en este caso el taxista. Más Ajá. adelante él cambia de versión, entonces los hechos y las pericias que se han realizado en el lugar de los hechos coincidían, ¿no? Con la versión en este caso ya del que está con prisión preventiva, el que estaba Ya. preso, ¿no? Pero ¿cuál fue Él- es cuál que fue la pericia contundente, ¿no? Que logró demostrar pues esa autoría, ¿no? De él. la pericia contundente, doctor, fue el tema de la sangre, ¿no? De parte de su esposa, de la hermana mayor de la occisa, o en este caso de la víctima, en el hacha con el que se ha apuñalado a la menor, a su hermana menor, se le ha encontrado sangre, ¿no? De la señora. Se ha encontrado su sangre de ella. Aparte, como el hacha tenía un mango de madera, entonces cuando se le hizo los exámenes correspondientes en su oportunidad para poder esclarecer los hechos a su hermana mayor, o sea, a la esposa del taxista, también o sea, coincidía, ¿no? Con que tenía ciertos rasguños. Entonces, de repente, como presionó bastante y en su desesperación, con el mismo mango de la hacha, ella se ha cortado y justo la sangre todavía había quedado impregnada en el objeto. Entiendo, Boris, dime, ¿y cuál fue pues, la causa? ¿Los celos, la celotipia? Sí, la celotipia fue la causa. Su esposa, por celos, o sea, le celaba con su esposo, con el padre de su hijita. Entonces, así ella opta por deshacerse de su hermana menor de 16 años. Y lo que pasa es que el taxista, cuando llega a la escena del crimen, al lugar de los hechos, ella, este, ella ya, o sea, ya había fallecido, ¿no? Entonces, de repente por su hija y por amor a su esposa, por su hija, para que no se quede al desamparo total, él decide hacerse responsable, ¿no? Y primero tratan de ocultar el cadáver, pero creo que la conciencia no lo permitió, entonces él decide entregarse a las autoridades, pero más adelante, como su esposa le dio prácticamente la espalda y hablaba mal y todo, o sea,
hablaba pestes de él, entonces creo que su familia lo ha orientado, le han hablado para que él diga la verdad, y así él decide cambiar de versión. Pero para eso ya él ya estaba con orden de captura. Y en Lima su esposa ha sido detenida. Ya ve, la realidad, como se pueden dar cuenta, supera la ficción, ¿no? La realidad supera la ficción. ¿Cuántos casos de fratricidio existen, ¿no? Por ejemplo, uno de estos que has narrado tú es por la celotipia, el celo, ¿no? Este celos enfermizo, pues, que, ¿no? A ver, a veces a algunos no le consta solamente por el pensamiento, porque otros le pasan una información no correcta, empiezan los celos, ¿no? Y se vuelven unas relaciones tóxicas. Hay muchas relaciones tóxicas en los jóvenes, ¿ah? Que llegan a la mano. He conocido algunos casos de estudiantes de la Facultad de Derecho, están estudiando leyes y permiten, ¿no? que le levanten la voz, los controlen, ¿no? Piden el celular. ¿Qué tipo de relación es eso, no? Eso no se basa en la confianza. Debe haber confianza, ¿no? Ya los secretos que tenga, pues ya es cuestión de cada uno. Y ha habido varios casos de agresión, ¿no? Que han llegado, van a ser abogados, no van a permitir eso, pues, bajo ningún punto, ¿no? En la primera, ¿no? Que se traten de una manera que quieran psicológicamente tratarte mal, cortar esa relación en una, chao, adiós, y se acabó la historia. Si van permitiendo, no, ya las consecuencias son mayores, ¿no? Entonces, situaciones que la realidad, pues, es la ficción. Hay casos que también de feminicidio, ¿por qué? Por testamento, casos por herencia, ¿no? Que dejan los padres. Mientras los padres están vivos, ahí están, pero una vez que fallecen ya se vuelven enemigos los hermanos. Hace poco vimos en la televisión por una casa que un hermano con un machete correteándolo al otro, ¿no? Situaciones, pues, que ni siquiera les ha costado a ellos la construcción de esa casa, sino a los padres, ¿no? Bueno, la medicina forense de todas maneras se puso en manifiesto en ese caso, pues, con la pericia, ¿no? Biológica del ADN, encontrada, pues, la sangre, ¿no? De la víctima. Muy bien, a ver, Cintia González Valenzuela. Sí, doctor, buenas noches. A ver, Cintia. Trataste lo que es la cámara GESIL, ¿no? No, traté de todo lo que es odontología forense, la hematología, toxicología, A ver, psiquiatría, psicología. la pericia psicológica trataste. Ajá, sí, Ahí está. también, exacto, sí. Claro, entonces la pregunta va sobre eso, ¿no? Cuando se realiza la pericia psicológica, ¿no? Tiene que ver mucho con la cámara GESIL. ¿Por qué? Porque las víctimas, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál es esa relación existente entre la cámara GESIL y la psicología forense, ¿no? ¿Cuál es el aporte que se otorga al derecho? ¿Cuál es el aporte? Como bien es cierto, en la psicología estudia todos los daños psicológicos mismos, ¿no? De que pueda tener o haya ocasionado la causa, ¿no? Que haya ocasionado a esta persona, o no necesariamente a la persona que lo comete, sino también puede ser a la persona que ha sido dañada, ¿no? Entonces, la cámara GESEL va a ayudar y es muy útil como a manera de investigación, ¿no? Como para identificar plenamente cuáles han sido las causas verídicas por las que se ha dado, ¿no? Y qué traumas ha podido también ocasionar en la persona, o si esta persona tal vez antes ya tenía, ¿no? Consecuencias de rasgos psicológicos establecidos antes que ya habían enmarcado tal vez en su situación, ¿no? Como persona, ¿no? Desde ya más antes, tal vez podría ser. Y esto ayuda bastante en lo que es en la determinación, ¿no? Para un fin, ¿no? Que es lograr determinar ¿cómo podría decir? Determinar el hecho de acuerdo y poder así lograr establecer, ¿no? Una sanción, ¿no? De acuerdo a lo realmente establecido verídicamente, ¿no? Podríamos Claro, decir.
Sí, pero podría ser, pues, para conocer la veracidad o falsedad. Ojo, Tal porque a vez, veces, exacto, claro, porque muchas veces también, ¿no? Como usted, bueno, hay casos, ¿no? Mayormente en lo que es casos con niños, ¿no? En los niños que son más a manera de que los manipulan, ¿no? Mayormente son las personas que mayormente se pueden manipular, ¿no? Por los padres mismos, ¿no? A veces claro, entre padres mismos que tienen rivalidad utilizan al niño, ¿no? Y lo ponen en un estado psicológico no está balanceado, pues, porque la mamá le dice una cosa, el papá otra cosa, entonces el niño lo único que hace es mentir, ¿no? Y mediante la cámara G se puede determinar, ¿no? Todos estos rasgos que se le está dando al pobre niño, ¿no? Porque a la final esa es una causa que a la larga le afecta en su vida, ¿no? Cotidiana. Cuando él ya sea mayor, él va a continuar con eso, ¿no? Porque desde pequeño ya está siendo manipulado, ¿no? Con las claro. mentiras que los padres le inculcan. Y esa manipulación, pues, no, al vertir la mentira o de repente decir términos o palabras que no entiende el significado, ¿no? Correcto, ese término es detectable por los psicólogos. Es ahí que la fiscal de familia, ¿no? Y el abogado defensor, ¿no? Va a hacer repreguntas, a ver, pregúntele qué significa lo que está señalando. A ver, términos, pues, que todavía una edad de 7, 8 años o de 5 años desconoce su verdadero significado. ¿Y quién te dijo que dijeras esto? Mi mamá o mi papá, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de la cámara GESEL, es muy importante la cámara GESEL, donde se va a lograr, pues, mediante esa pericia, ¿no? Detectar la veracidad o falsedad de lo que se pretende, pues, ¿no? Porque, a ver, si es real, es cierto lo que está aconteciendo, se tiene que prevalecer, pues, el interés superior del niño, ¿no? Para Exacto. poder imponer la sanción que corresponda. Siempre es el interés superior del niño, tengan en cuenta eso, ¿no? Que tiene asidero no solamente nacional, sino internacional. Recuerdo mucho los casos anteriores de alimentos, ¿no? A ver, todavía no se establecía que fuera el padre, no, no estaba el resultado de la pericia de ADN, la prueba biológica, pero sin embargo, por velar, basta la sindicación, ¿no? De la demandante al decir que él es el padre, no tendría por qué afectarse la criatura. A ver, si la demandante está señalando al demandado, es porque han tenido una vida íntima, pues, ¿no? Claro, ha habido casos, pues, sui generis, ¿no? Que en realidad nunca fueron amigos, nomás nunca pasó nada, ¿no? Y le eche la culpa, pero esos son casos minúsculos, pero en su mayoría de los casos sí mantuvieron una relación, ¿no? Sentimental, una relación íntima, y después niega, pues, el varón, y causa hasta gracia a veces, y cólera, ¿no? En la audiencia cuando dice, pero si yo he estado solamente una vez con ella, suficiente, pues, suficiente, una vez, o media vez, ¿no? Entonces hay una Una hora. situación, una hora, suficiente, suficiente, así es. Entonces, y ese es el debate que se realiza, pues, y después sale el resultado, ¿no? Y al ver a la criatura son 2 gotas de agua. Y esos son los hijos negados, ¿no? Eso ¿qué sucede? No es varón, pues, ¿no? De afrontar la situación que se presente, se corre, ¿no? O sea, está bien, contento con ella, pero cuando viene la demanda, se asusta, se corre, y hay sujetos que le quitan la vida estando embarazada. ¿Para qué? Para no asumir esa responsabilidad. ¿Cuántos de esos casos he podido ver? No, por no Son querer. cobardes, pues, doctor, Y, porque no son consecuentes con sus actos, así es, ¿no? con sus actos, ¿no? Un estudiante de medicina, ¿no? Tenía conocimiento ya de este hecho, ¿no? Tuvo su enamorada, él estaba en 5º año y le aplica, pues, unos medicamentos fuertes, Eutocol, ¿no? Con cicloristerina, o sea, hace una combinación. A ver, estudiante de 5º año, ella ya es de 5 meses, esta jovencita, ¿no? Eh, falleció, falleció, ¿no? Y la causa de la muerte, pues en la necropsia se determinó y se puso a llorar, ¿no? Y dijo, ¿por qué no reconocí, no he sido valiente? Ahora asume tu consecuencia, pues te vas a la cárcel, porque no solamente le has quitado la vida a A uno, ella, sino al que así venía, es, que estaba y el, procreando, ¿no? el A fruto de la dos. concepción, por eso el fruto de la concepción es porque está por nacer, se le considera nacido y es sujeto de derecho, ojo. No, hay que esperar que nazca por un ratito. A ver, ¿qué puede hacer la dama que sale embarazada de este sujeto, el cobarde que no quiere? Lo denuncia, hay una denuncia penal por abandono de persona en estado de gestación, se denomina.
No, hay otro que dice, no, tiene que nacer primero. No, 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 lo denuncias penalmente. Vas a ver para que pueda asumir, pues, ¿no? Entonces hay que saber, pues, a quién elegir, ¿no? Personas correctas, serias. No, entonces, a ver, por eso yo digo, ustedes como estudiantes de Derecho, pues no pueden permitir, ¿no? Que vulneren sus derechos. Muy bien. A ver, pasemos a Flor de María Zulcatito. Yo, profesor, soy Flor de María. Muy bien, a ver, Flor de María. Eh, ¿Qué ocurre, no, en el menor de edad que no desea ser peritada o revisada en los casos de violación sexual, ¿no? Porque lleva una menor, debe estar acompañada por su padre, ¿no? Su tutor, bueno, si se niega, pero sin embargo ha ocurrido un hecho, ¿no? Que amerita, pues, así ella diga, porque ya sabemos que es irrelevante, la voluntad de una menor de 10, 11, 12, incluso se ha prolongado hasta los 14 años, ¿no? Con la nueva modificatoria. A ver, porque antes era de 14 para arriba, ahora no, hasta 14 años. Bien, Ah, qué ocurre en ese caso? Explícanos, ya, doctor, cuando el menor no da su consentimiento, lo que sucede es que no se va a realizar el examen y eso se va a poner en el informe y el cual va a ir dirigido a la autoridad que ha solicitado que se realice ese examen. Mientras no haya consentimiento, pues no se puede realizar el examen. Simplemente eso es lo que pasa. Simplemente se redacta que no desea ser examinado y la autoridad solicitante tiene que, lo que puede suceder posteriormente es que con el psicólogo puedan trabajar eso, ¿no? Para que la víctima, el niño, pueda tomar conciencia o cooperar con la justicia para que pueda ser evaluado. Mientras tanto, mientras no dé su consentimiento, no se realiza el examen o no es Bien. evaluado. ¿Y qué sucede entonces? ¿De qué forma vamos en la administración de justicia, ¿no? ¿Qué quedaría impune el delito? Como, claro, quedaría impune, como no hay medios probatorios, no se le ha realizado el examen, la evaluación, no hay con qué juzgar a la persona, ¿no? Entonces ese delito quedaría impune, quedaría libre frente a un acto punible, ¿no? Es A lo que ver, sucedería. pero debería de haber, a ver, esa norma que prohíbe eso, debería ser permisiva, ¿no? En el sentido de que sí, deberían obligarse a que pase. ¿Por qué? Porque de repente como tiene, a ver, 12, 13 años, todavía no está psicológicamente ella, ¿no? Dentro de su cabalidad. Entonces, por lo tanto, debería de exigirse. Entonces, se va a Claro, salir riendo, se va a salir con la suya aquí en el victimario, pues. Se va a salir claro, con la como suya. dice, eso debe ser modificado porque ahí bien claro dice, mientras no haya consentimiento, no puede ser evaluado la persona, el menor de edad. Posteriormente con el psicólogo se podría tratar, sí, para que le expliquen o ayudaran a entender la situación real por la que está pasando para que pueda ser examinado y si no, como le decía, pues el hecho punible queda, queda Impune, libre, ¿no? ¿no? Impune. Dime, y en el caso de los tocamientos indebidos, ¿no? ¿Se realiza alguna pericia a la víctima, ya sea esta menor o mayor de edad? ¿Cómo demuestras el tocamiento indebido? Porque A lo que, en un tocamiento no te va a dejar, pues, lo que ¿no? usted decía cuando no deja ni una marca, nada para poder estudiarlo, ¿verdad? O evaluarlo. Ajá, Respecto a ello, yo, doctor, por lo que he estado investigando, no creo, no, esto, es lo de se encargan los psicólogos forenses de poder, cuando hay una escasa, evidencias o no hay que investigar, como dice usted, no hay huellas, no hay rastros, no hay indicios, lo que va a proseguir es la cámara Gesell mediante la psicología forense, ¿no? Es ahí, por eso es que aparece esto, la cámara forense, la cámara Gesell, para que se pueda descubrir mediante interrogantes al niño, ¿no? O sea, tratar de sacar la verdad y como mi compañero explicaba, ¿no? La cámara Gesell está dividida en dos
En una de las habitaciones se encuentra el menor con el psicólogo, ¿no? Quien va a ser entrevistado. Y en la otra cámara se encuentran los peritos, quienes van a redactar lo que el menor está narrando, ¿no? Y también hay cámaras que le van a estar observando los movimientos del menor que hace, si le sudan las manos o se soba las manos, se las frota, qué gestos hace, y de acuerdo a eso se va a poder determinar si la persona está contando la verdad o también hay mentira en parte de ello, ¿no? Para eso es lo que existe la cámara GES-El, doctor, cuando no hay Claro, pruebas, evidencias. así es. Y en el caso que sea mayor de edad, la víctima, ¿qué ocurre en En ese el, caso? en el caso de ser mayor de edad, Claro, ya la cámara GES ya no, ¿no? ya en el caso de ser mayor de edad sería, pues, doctor, igual una entrevista con el psicólogo, ¿no? Para poder descubrir lo que está contando, lo que está narrando de los hechos. Claro, porque, a ver, es bastante raro que bastante, ha habido casos también de que una señorita, bueno, que diga que ha sido víctima de tocamientos indebidos, porque no faltan los morbosos, los enfermos, que tienen ese trastorno de la personalidad, ¿no? Que está caminando y suelen, ¿no? Tocarlas, ¿no es cierto? Sin su consentimiento. A ver, ¿qué se va a requerir? Pues la versión de ella, por una parte, ¿no? Da la buena fe de que es un acto que está denunciando, buscar los antecedentes de ese sujeto, quizás tiene varias denuncias. A ver, a veces se presentan en el derecho estos tipos de situaciones y vienen a consultarte, doctor, ¿sabe qué puedo hacer? Me ha tocado, ¿no? Este fulano que está ahí y lo denuncio, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de convicción, los elementos que puede conllevar? A ver, para cerrar contigo ya, Flor de María, trataste el genu pectoral. ¿Para qué tipo de examen se usa, ¿no? Este genu pectoral? El genu pectoral. Tu audio, Audio. no sé. Sí. Se le fue el internet, creo. Ah, ya, ok, sí, no hay problema. Profesor, Tanto, Tu audio. es una buena exposición. Entonces, sigamos con Quispe Díaz, ¿está? está, profesor. ¿Está? Quispe Díaz, Sí, aquí estoy, doctor. a ver, para que completes no te veo, Quispe Díaz. Aquí estoy. Ajá, ok, ya, bien. A ver, cada uno de nosotros pues, hemos escuchado la exposición, hemos estado atentos, ¿no? Ustedes también. Dime, ¿cuándo se determina? Yo siempre lo llevo al ámbito del derecho, ¿no? Me interesa a mí como abogado, y ustedes también, que en su momento van a ser abogados litigantes, el razonamiento, ¿no? No solamente pues lo que han podido averiguar, indagar, sino el razonamiento respecto a un hecho que se pueda presentar. A ver, suele pasar esto que en los reconocimientos médicos sale pues de floración antigua y a veces de floración reciente. Claro, ¿cuál es el espacio de tiempo para una defloración antigua? ¿Cuándo se denomina que ha tenido una defloración antigua, no es reciente? ¿A partir de cuánto tiempo? ¿Qué dice? A ver. Doctor, con respecto a una desfloración antigua, quiere decir que esta persona ya ha tenido relaciones sexuales con otra. Es por ello que le llaman una desfloración antigua, porque ya anteriormente ha tenido ese acto sexual con otra persona, ¿no? El tiempo en realidad no sé exactamente. Y con respecto a lo que es una defloración reciente, eso quiere decir que esta persona ha tenido relaciones sexuales con una persona, pero esta ha sido reciente. En cambio, la antigua ha sido, pues no, antes, algo así. Ok, te entiendo. A ver, yo voy a Lo que explicar. pasa que, doctor, es que yo he estado, bueno, estoy haciendo práctica con un doctor y me explicó algo breve y como que eso nomás lo logré Ya, captar a y ver, no me explicó a fondo muy bien. ya, yo voy a completar esta explicación porque Ya. es necesario que ustedes lo conozcan, ¿no? A ver, los médicos forenses, los médicos legales señalan que una defloración antigua, ¿no? Es cuando ya de 7 a 10 días ha transcurrido ese tiempo, ¿no? Ya se puede denominar defloración antigua. Antiguo. Correcto. Entonces va a denunciar y dice, ¿sabe qué? La pregunta, ¿hace qué tiempo ocurrió este hecho? Hace 10 días. Ah, estamos en una defloración antigua.
Correcto. Ay, No, no importa que haya tenido 2 o 3 relaciones, ¿ah? Estamos hablando de la denuncia que se hace. Y de relación reciente es antes, ¿no es cierto?, de esos 7 días. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Porque a veces uno lee, dice que de floración reciente, no quiere decir, y uno piensa que ha sido en el momento, ayer, no, anteayer, no, hay un espacio de tiempo, ¿no? Ya, esos son los tipos de floración. La necropsia, ¿no?, realizada en los fallecidos por el COVID, se hicieron varias necropsias, también en el Perú, ojo, pero empezó Italia, Francia, ¿no?, para conocer cuál era la verdadera causa, por qué estaban muriendo las personas, si era por una neumonía, era porque de repente el oxígeno, pues, no, las personas se saturaban y morían. ¿Cuál era la verdadera causa? ¿Por qué? Porque cuestionaron a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque ellos decían, ¿sabe qué? Aplíquense esto, no se apliquen lo otro. Italia no se comió ese cuento, ¿no? Dijo, a ver, esto no está bien. La pregunta es, ¿cuál fue, ¿no?, el aporte de esas necropsias? ¿Estuvo bien que se hiciese a pesar que la Organización Mundial de la Salud indicó que no deberían hacerse las necropsias de ley? Esa es la pregunta. Bueno, ¿Positivo? yo considero de que no se debió hacer las necropsias, Ya, porque pues el COVID es un virus que afecta los pulmones y pues necesariamente yo considero de que no se debió de hacer las necropsias, no se deberían de hacer, porque es como que es una muerte causada por una enfermedad. Considero que las necropsias se podrían realizar en caso, por ejemplo, de una muerte violenta, podría ser. En caso de COVID, pues no sé, es diferente, ¿no? es una muerte natural, pero la pregunta es, Pero pues por no, enfermedad. claro, es muertes naturales, pero científicamente, pues hay un aporte, ¿no?, para conocer la real causa, porque se desconocía, se decía, ¿no? Y la necropsia precisamente es para reconocer, para saber cuál es la causa, ¿no? La Claro, la causa, causa de la muerte. así es, la causa de la muerte, ¿qué es lo que está generando? Pues, a ver, en el Perú, más de 200.000 muertes, ¿eh? A ver, es lo que se dice, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Pues, si de repente hay más. Y ahora ustedes han visto las noticias que está pasando en Italia y en los países de Europa con la nueva cepa, ¿no? Que se complica la situación donde ya creíamos que ya no, que ya el próximo año todo se regularizaba, ya todo tranquilo, sin mascarillas, sin nada. No, y existen personas que todavía están renuentes en la aplicación de la vacuna porque dicen, ¿no?, y también tienen razón en parte, porque para que una vacuna pues salga, ¿no?, ya a beneficio de la sociedad, tiene que tener un tiempo mínimo siquiera de 5 años de estudio, ¿no? Y indican que es experimental, pero ¿qué hacer frente a lo que está ocurriendo, ¿no? A ver, desde que se empezaron a aplicar las vacunas, dejaron ya de morir la cantidad que morían, pero hay una situación, ¿y cuáles son las consecuencias después de esto? ¿Cuáles van a ser las secuelas? Ya están aplicando, la mayoría se ha aplicado la 3.ª dosis, o sea, tiempo al tiempo, ¿no? Esperemos a ver, pero lo recomendable es que hacer ejercicio, ¿no?, alimentarse bien, el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, para no, y la preocupación es latente, ya en el Perú, ya están indicando que sabe que ya sean las clases presenciales, ya no, una vez, esperemos todos con calma, ¿no? Con calma. O sea, la situación no se ha solucionado a nivel mundial, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre, pues. Bien, para culminar con Luz Rojas Valdeón, a ver, para cerrar con broche de oro. Doctor, Sí, solo para añadir, el caso a que ver, comenté es un caso real que se ha dado. ya, el caso que comentaste de Ajá, de sí, la jovencita, solamente quería decirle que es un caso real, mira, que sí se dio. a ver, hablando justo de eso del himen elástico, el himen complaciente, ¿no? Quiero enfocarme un poquito también en ello porque yo también he hecho unas indagaciones al respecto, ¿no?
tengo familiares que son médicos, pues, ¿no? Y forenses. Entonces, lo que ocurre, ¿no? Me comentan, me dicen, no te voy a decir qué institución educativa, pero te voy a indicar, ¿no?, qué es lo que está pasando. Entonces, se procedió a solicitar autorización a los padres, ¿no?, para hacer este examen gineco, ¿no? Para ver qué problemas de repente de enfermedades de transmisión sexual y ver cuántas de las señoritas que se sometían a esto en realidad eran doncellas, pues, o sea, que no habían tenido relaciones, eran vírgenes. Pero me dijo, ¿sabes qué? Me di una sorpresa que me quedé totalmente admirado, me dijo, que él también tiene sus hijas, ¿no? Este familiar, y me dijo, ¿qué puedo yo pensar? Me dijo. Y dentro de las que están, se ha realizado, me manifieste, me dice, ¿sabes qué? Hay un buen número, me dice, que tienen el himen complaciente, ¿no? Hay un buen número, así como el caso que contaste de la señorita que, ¿no?, tenía ese problema, ¿no?, de salud El mental, retardo pero mental. sin retardo mental, pero sin embargo, ¿no?, era himen complaciente, y esto conlleva a los médicos legistas a que no logren determinar con exactitud si realmente ha sido víctima de violación sexual o no, salvo que queden, ¿no?, paralelo a ello, otros tipos, pues, de tocamiento, ¿no?, que queden succiones, ¿no?, que va a corroborar, o de repente que se haya defendido la víctima y queden esos estigmas unguiales, esos arañazos, ¿no?, en el cuerpo del agresor, porque también ocurre, ¿no? Sí. Bien, a ver, entonces con Luz Rojas Baldión, para terminar. Sí, doctor. A ver, Luz, ¿cuál es la función, ¿no?, que cumple, pues, el técnico forense en la necropsia? ¿Ustedes ya han ido a medicina legal? Todavía, ¿no? No los han llevado para que vean la necropsia en vivo y en directo, ¿no? Ya, bueno. No, doctor, lamentablemente no. Así es, ahora con este problema peor todavía quizás vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? A ver, ¿cuál es la función que cumple el técnico forense, ¿no?, en la necropsia? ¿O Pues, tienes tu conocimiento que los que realizan la necropsia de ley son necesariamente el médico? ¿cómo dice, doctor? A ver, en todos lados se cuecen habas. Por ejemplo, ese es en el Poder Judicial quien hace las sentencias es el secretario. ¿Qué función que no le corresponde puede ser el proyecto de sentencia? Quien debería hacer ese trabajo es el juez. Pero en el caso de la necropsia, debería, ¿no?, hacer el trabajo el médico forense. Pero ¿qué ocurre con el técnico? El que no es médico. ¿Él puede realizar la necropsia de ley? ¿Han indagado algo sobre eso? No, no mucho, pero yo supongo que, dependiendo, doctor, en qué circunstancias se necesita. No, en las necropsias, pues todas las necropsias, ¿no?, por la sospecha, por ejemplo, de un crimen, algo, y se va a realizar la necropsia de ley. Porque yo tengo entendido que un médico especialista, legista, es quien realiza la necropsia en caso de muerte violenta. Ajá, Ellos claro, son, y en caso, por decir, de COVID, de patologías, ya ahí es un médico especialista que es un médico anatomopatólogo. En claro, cambio, en las diferentes, un médico legista o un médico forense. claro, es que sabes que es lo que dice, ¿no?, los libros, es lo que dice, pero cuando tú vas a la realidad, es otra cosa, la realidad supera la ficción. Yo he participado a ver, en muchas necropsias he estado presente, como abogado litigante, como instructor, como pesquisa he estado. Y he visto, Sería, ¿sabes qué? Que los que realizaban la necropsia, ¿no?, eran por lo general por ejemplo, recuerdo uno de los casos, ¿no?, que se quedó grabado, era una joven embarazada de 6 meses, ¿no?, que fue asesinada por su pareja, porque no quería tener más hijos, él tenía a su esposa, ¿no? Y al momento que le hacen la necropsia de ley, no pudieron salvar la criatura, porque ya había pasado las horas, la llevan para que le hagan la necropsia de ley, y el técnico hace la abertura. ¿Y sabe qué? Y salió el feto. Cuando volteo, la fiscal desmayada, o sea, no estaba acostumbrado de repente por su situación de madre, ¿no? Se desmayó, cuando yo veo, estaba con las patas ahí, ¿no?, con todo extendida en el suelo y desmayada. Doctorita, doctorita, despierte.
O sea, fue tanta la impresión. Uno tiene que estar acostumbrado a eso, ¿no? Y lo sacó al feto, lo metió en una bolsa, ¿no? Es una situación que, si bien es cierto, pues cuando uno muere, ¿no? Ya deja, se convierte, bien claro, es el Código Civil, ¿no? En cosa, ¿no es cierto? Pero tiene que tener un trato por la situación de la dignidad que hay en el ser humano, ¿no? El artículo 1 de la Constitución. Y ocurre esto, ¿no? Entonces, en todas esas necropsias que uno participa, pues, a ver, al inicio, ¿no? Un poco, pero ya a medida que pasan 10, 20, 30, 50, 100 necropsias, ¿no? Ya un poco así como que te vas acostumbrando, ya también quieres ser un técnico forense, ¿no? Para tratar de participar, ¿no? O ayudar ahí en esa época, hace 20 años atrás, se usaban las sierras, ¿no? Para poder hacer la apertura. Ahora ya existe, pues, una sierra eléctrica, ¿no? La tecnología va... Pero es peligroso, doctor, porque yo estaba estudiando la bóveda del cráneo. Es un polvo bastante contaminante, creo contagioso, y tiene que hacerlo con bastante prevención. Sí, pero a ver, se trabaja, ¿no? Con lo que hay, Luz, con lo que hay, ¿qué puedes hacer? No vas a estar, no lo realizo mientras no me traigan, pero ahorita no puedes decir eso, tienes que avanzar, ¿no? Muy bien, a ver, felicito al grupo, un tema muy interesante, ¿no? Que han tratado ustedes, ya han absuelto pues, con soltura, ¿no? Han absuelto con soltura ustedes las exposiciones, sí. Sí, a ver, solamente quería complementar a lo que usted dice, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sierra para cortar el cráneo, pues, digamos, hay muchos casos en sí de los asesinos en serie de los años 70 o 80, en donde la medicina forense aún todavía no estaba en el tope, por así decirlo, ¿no? O sea, no estaba muy desarrollado en el tema de la tecnología, el laboratorio, en todo ello, y se han dejado algunos casos, por ejemplo, el asesino en serie del Green River, cuyo, pues, es un caso espantoso, que pues asesinaba y torturaba a las mujeres, en especial a las prostitutas, y los encargados, los peritos, la policía, no tenían pruebas o indicios de quién había sido quien había realizado estas fechorías, ¿no? Y tampoco el laboratorio con que se contaba en esa época no ayudaba a resolver tal caso. Y pasaron más de 13 o 20 años, si no me equivoco, que aparecieron nuevas, que se ha desarrollado la tecnología, la ciencia y todo ello, y es así que poco a poco fueron encontrando huellas de las evidencias que habían encontrado en la escena del crimen. Claro. Y también un dato importante también es que este asesino, que hasta ahora sigue vivo, purgando condena, hizo como un acuerdo con el juez para que los peritos forenses, especialmente los psicólogos forenses, vayan estudiándolo, ¿no? La personalidad, el perfil de este asesino para que más adelante puedan estudiar el perfil psicológico de otros asesinos y puedan así evitar tal vez algunos crímenes. Solo eso. Claro. No, está muy bien, porque a medida pues, que pasa el tiempo, ¿no? Se va evolucionando, pero esos fueron los antecedentes, ¿no? Cómo es que se inició, ¿no? Pero pese a ello se realizaban los trabajos, ¿no? Un buen aporte para la sociedad. Muy bien. A ver, atentos, Abrigo, Tanco, Alejandra. Presente, doctor. Prendo mi cámara. Muy bien, ya, correcto. Alvarado, Camargo, Milagros. Doctor, sí, presente. Ya, muy bien. Andía Muñoz, Mariela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Ángeles García Fiorella. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Anicama Razo Gianfranco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bendezú Navarrete Gladys. Buenas noches, doctor. Presente. Bendezú Navarrete. Ok. Cabrera Gavilán Hilary. Buenas noches, doctor. Presente. Ok. Carmona Flores Rivet. Doctor, buenas noches, presente. Ya. Carpio Guamán Martín. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carrillo Chacaliaza Janet. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien. Chamorro Hidalgo Boris. Buenas noches, doctor. Presente. Ok. Cochachi Suárez Yuri. Buenas noches, doctor. Presente. Cornejo Flores Chirle. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Crisóstomo Águila Celestina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Desposorio Quispe Ismael. Presente, doctor. Buenas noches. Disculpe, mi cámara no está funcionando ahorita por mi internet. No te preocupes. Geldres Caña María. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. González Muñoz Miguel Ángel. González Valenzuela Cintia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe, Gutiérrez Quispe Nayeli. Presente, doctor. Herencia Bendezú Ciro. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Tiquiahuanca Víctor. Hernández Zapata María. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guarote y Ataco Milagros. Presente, doctor. Buenas noches. Okay. Sara Sumaeta José. Yamoca Rodríguez Marjorie. Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, disculpe, Jara Sumaeta tiene problemas de conexión, pero sí está conectado. Por favor, se le puede considerar su asistencia. Ya, muy bien. Yamoca Rodríguez Stephanie. Doctor, buenas noches. Presente. Doctor, sigo con los problemas de mi cámara. No lo puedo Ya. encender. No te preocupes. Lucero Altamirano Fabio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malky Gómez Manuel. Presente, doctor. Buenas noches. Ore Feria Rudy. Ormeño Gutiérrez Claudia. Buenas noches, doctor. Presente. No sé si me ve. Sí, sí. Pecero Ramos Eric. Doctor, buenas noches. ¿Me puede visualizar? Sí, sí. Ya, buenas noches, doctor. Pillaca. Doctor, disculpe la pertinencia. El compañero Rudy acaba de comentar por el chat que no Ya. puede activar su micro. Ok. Pillaca Quintanilla Keila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Díaz Alexander. Presente, doctor. Buenas noches. Quispe Díaz. Joan. Presente, doctor. Presente. Ya, muy bien. Ricaldi Mandujano Daniela. Presente, doctor. Rojas Valdión Luz. Santiago Andrés Rita El Pilar. Buenas noches, doctor. Presente. Ya, correcto. Sweeney Wong Shirley. Buenas noches, doctor. Presente. Zulca Tito Flor. Presente, profesor. Ya. Toro Lengua Rubí. Presente, doctor.
Vilca Pizango, Catherine. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Toma Pedraza. Paola. Presente, doctor. Buenas Sanabria, noches. muy bien. Sanabria Wilca Moisés. Bien. Doctor, buenas noches. Le habla Jara. No había podido conectarme, tenía problemas de conexión, pero ahorita ya puedo conectarme. Estaba presente ok. toda la clase. Ya, muy bien, ya estás, estás presente. Entonces está faltando solamente Sanabria, Hernández y su compañero González Muñoz. Bien, jóvenes estudiantes, ya con ustedes hemos acabado pues las 2 clases que corresponden a esta semana. Y continuamos con la siguiente, con la 7ª clase. Que tengan ustedes buenas noches. Buenas noches, doctor. Permiso. Bien.